Hola amigos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro director que dirige Casa Noaj es el moré Yohanan Besman. Seguimos con las enseñanzas semanales que tiene la Torá. Estamos transitando el libro de Vaikra. Esta semana corresponde a la Parashá Kedoshim. Antes, como siempre, te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que seas parte también de este mensaje de la Torá. ¿Cómo lo puedes hacer? Difundiendo, compartiendo, darnos un like, poner un me gusta, suscribirte, también comentar a otras personas que puedan también participar y ser parte de la difusión de los 7 preceptos universales para la Noágida y también de la Torá para todo el mundo. La palabra Kedoshim en hebreo quiere decir santidad. Vamos a ver qué mensaje tiene y qué reflexión podemos sacar de este mensaje de la Torá cuando comienza esta parashá. Ahora vamos a leer la Torá en el libro de Vaikra, conocido también como Levítico. Vaikra, capítulo 19, versículo 1. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmítele a toda la comunidad israelita lo siguiente, diles: sean santos, pues yo, Hashem, Elohim de ustedes, soy santo. Hasta ahí la lectura de la Torá, y es un versículo muy conocido por todos. Le está diciendo a Moshe que a toda la congregación de Israel, a toda la congregación de Israel, le comunique y que le diga que sean santos, porque yo soy Elohim, yo Hashem, soy Elohim, soy santo. Ese era el mensaje que tenía que dar Moshe. Y hay algo particular acá, porque ¿cómo hacía Moshe para dar los mensajes que Dios, cuando se le revelaba, como vimos en otras porciones semanales de la Torá, que Dios siempre está hablando con Moshe, como él después transmitía al pueblo? ¿De qué forma lo hacía? Y la forma que él tenía de transmitir los mensajes, porque acá lo que leímos recién, a toda la comunidad le pide Dios, Hashem le pide que a toda la comunidad Moshe le hable. Y esta vez iba a ser diferente, por eso les quiero explicar, les quiero contar cómo Moshe transmitía los otros mensajes, cómo fueron transmitidos. Desde que Moshe primero se reunía con Aarón, que Aarón sabemos todos que es su hermano y que es el sumo sacerdote de Israel. Y primero se lo transmitía a Aarón. ¿En qué forma? En una forma muy elevada. A él le podía hablar de una forma muy elevada en el nivel espiritual que estaba Aarón y él entendía. Luego dice que reunía a los hijos de Aarón, que también eran sacerdotes, y estaba Aarón sentado al lado de Moshe, y Moshe a los hijos de Aarón le hablaba en un nivel un poquito más bajo que Aarón, pero también un nivel alto espiritual, y ellos también entendían. Luego citaba a los ancianos del pueblo de Israel y se sentaban al lado de Moshe, Aarón y sus hijos, y se le explicaba a los ancianos un nivel espiritual también alto, pero un poco más bajo que el de Aarón y sus hijos, y así sucesivamente. Luego, que hacía Moshe, llamaba a todos los hombres del pueblo de Israel, y los ancianos y Aarón y los hijos de Aarón se sentaban junto a Moshe, y Moshe le explicaba de una forma, en un nivel mucho más bajo a lo que ya había explicado, para que todo el pueblo entienda. Esa forma era la transmisión que tenían los mensajes de Dios, y tampoco se reunía con las mujeres ni con los niños. Pero esta vez cuenta el Midrash que tenía que convocar a todos juntos, tenía que darlo de una sola vez al mensaje. A esto se refiere este versículo cuando dice a toda la comunidad de Israel, transmítele esto que te estoy diciendo. Y la importancia, dijimos, de esta parashá, que tiene aproximadamente 70 mandamientos, 70 mitzvot, porque tiene una multitud de preceptos fundamentales y también principios básicos que tiene la Torá. Dice el Midrash que como que esta parashá tiene los 10 mandamientos paralelos, y así como los 10 mandamientos se le dio a todo el pueblo ahí cuando estaban en el Sinaí, lo escuchó todo el pueblo, acá también Hashem le dice a Moshe, Dios le dice a Moshe, a toda la comunidad de Israel tenés que reunir y decirles estos preceptos, estos mandamientos que son básicos pero tan importantes como, por ejemplo, amar al prójimo como a uno mismo. En todos estos preceptos
están contemplados los 10 mandamientos del pueblo de Israel. Pero el versículo que acabamos de leer dice algo muy importante. Sean santos, porque yo, Hashem Elohim, de ustedes, soy santo. ¿Y qué quiere decir la palabra santo? En hebreo es kadosh. Kadosh es santo. ¿Y qué imagen tenemos nosotros, ahora hablando como noágidas? ¿Qué imagen tenemos los noágidas como santo? Acuérdense en que venimos con estructuras de religiones falsas. ¿Y qué imagen nos han puesto las religiones de lo que es ser santo? La palabra kadosh quiere decir separado, apartado. Eso es lo que quiere decir. ¿Y apartado de qué? Apartado y separado de todo lo que contradiga la Torá. Así trae el Midrash. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos como noágidas que no somos judíos, si podemos tener el estatus de kadosh, de apartado. Si podemos nosotros ser santos, porque como leímos la Torá en el versículo, dice, sé santo porque yo soy santo, pero allá se lo está diciendo ¿a quién? Al pueblo de Israel. Le está diciendo a Moshe que reúna a toda la comunidad, como vimos, que no deje ninguno afuera, ni los niños ni las mujeres, y le diga, sé santo, sé apartado porque yo soy santo, sé apartado y separado. ¿Y qué es lo que separa al judío de las demás naciones? ¿Qué es ese estatus de santidad, de kedushá que tiene el judío? Es cuando cumple los mandamientos. Hay mandamientos que le mandó al pueblo de Israel específicos que hacen que se separen del mundo, que se separen, que se aparten del mundo. Por eso Israel es la nación escogida, la nación separada, apartada de las demás naciones. Y la importancia que tiene el pueblo de Israel entonces para las demás naciones. No es que las naciones, los noágidas somos menos, sino que el papel de sacerdocio, de la enseñanza de la Torá, de la luz a las naciones, se le dio a Israel, lo decimos en casi todos los videos, porque siempre hay confusión con esto y venimos para aclarar, venimos para traer la verdad, para traer luz sobre las enseñanzas de la Torá. La pregunta que nos hacemos en el título de esta parashá, Kedoshim, si un no judío puede ser santo, si puede ser un apartado, un elegido, y la respuesta sería que no. No podemos llegar a ese estatus de santidad o ser kadosh como el pueblo de Israel. Sí podemos tomar un ejemplo de apartarnos y separarnos, ahora lo vamos a ver cómo lo podemos hacer nosotros los no judíos, pero para que quede bien en claro en esta parashá que el estatus de kadosh, de santo, lo que Hashem le pide, ahí le está pidiendo al pueblo de Israel. Y como dice Rashi, comentarista de la Torá, que cuando un judío cumple una misvá, por ejemplo la de kashrut, de la alimentación kosher, ahí está siendo separado del mundo, de no mezclar ciertos alimentos, de comer determinada cosa, está siendo separado, está siendo apartado de las demás naciones que no tienen ese precepto. Los noágidas, por ejemplo, tenemos el precepto de no comer la parte de un animal vivo, que tiene que ver con ¿qué? Con toda la naturaleza, con conservar todo lo natural, de cuidar a los animales, de no dejar defectuosa la creación de Hashem, de no el maltrato animal, pero eso no me separa como nación, no me separa de las demás naciones, todo lo tenemos que hacer, todo lo tenemos que cumplir. En cambio, el judío tiene específicos mandamientos que lo separan, que lo hacen apartado y lo hacen kadosh. Entonces, para dejar bien en claro, el concepto de kadosh solamente recae a Israel, al pueblo de Israel. Otro de los requisitos para ser sagrado también tiene que ver con el linaje. Sabemos que el pueblo judío no puede mezclar su linaje, no puede casarse con personas de otra nación, tiene que ser del linaje de Israel. Eso también le da un estatus de santidad, de ser una nación sagrada, santa. A los noágidas no le aplica eso. Se pueden mezclar las naciones ahí, en un casamiento. No aplica para el noágida. Entonces, los noágidas no podemos ser kadosh, no podemos ser santos, con ese estatus que trae la Torá. Sí podemos ser justos de las naciones. ¿Y de qué forma? Tomando también el ejemplo de esta palabra que es separado y apartado y separado ¿de qué? De todo lo que contradiga la Torá, como dice el Midrash. Dios no nos pide que seamos hombres y mujeres ermitaños, que nos metamos en una cueva, en una montaña. Entonces
estamos separados del mundo, no trabajamos, no nos vinculamos con nadie, no tenemos pensamientos malos, no pecamos, no erramos porque no tenés contacto con la gente, no te enojás, estás como un ermitaño. Dios no quiere eso, todo lo contrario. Dios te manda que te cases, Dios te manda que trabajes, Dios te manda que tengas hijos, Dios te manda a que en este mundo de acción, justamente eso, acciones, tengas acciones, porque es un mundo de acción. Y fíjese, Rashi, el comentarista de la Torá por excelencia, dice que mantenerse alejado de la inmoralidad sexual, esa es la base para una vida plena de valores. Y que cuando uno cumple los mandamientos, nosotros los 7 preceptos universales, los judíos los 613 mandamientos, cuando uno cumple la Torá, cuando cumple la parte de la Torá que le pertenece a cada uno, vamos subiendo nuestro nivel espiritual. Y ahí vamos separándonos de las cosas que nos hacen mal espiritualmente. Y en la vida cotidiana, cuando uno realiza cualquier acción en la vida cotidiana, como simplemente algo básico, comer y dormir, en eso que parece tan básico, que parece estar en el piso de la pirámide, que va escalando la espiritualidad, en eso, si nosotros somos responsables de nuestros actos en cada día, cuando hablamos, cuando estamos con la pareja, cuando estamos con los amigos, cuando estamos en el trabajo, en todo nuestro accionar en el mundo cotidiano, demostrando que estamos separados y apartados, que somos diferentes, que estamos apartados y separados de todo lo que contradiga la Torá, ahí, en esos actos, aunque parezcan algo básico y bajo, en estas acciones vamos adquiriendo más espiritualidad. En estas acciones que parecen comunes, que la hacen todos los seres humanos, el que tiene Torá y el que no tiene Torá, lo hacemos todos, estamos todos en el mundo trabajando, conviviendo, estamos interactuando con los demás, comemos, dormimos, pero cuando vos comés, das gracias a Shem por esa comida. Antes de dormir también te conectás al Creador a través de una oración. Cuando te levantás también, cuando decidís, como estamos aprendiendo en estas porciones semanales, que pedimos sabiduría a Shem para en cada momento elegir entre lo bueno y lo malo, elegir bien. Entonces no sos común, no sos igual que todo, tu alma se empieza a elevar a través de las cosas que parecen simples. Por esa simpleza misma tiene un nivel espiritual que es muy alto. Para que nosotros seamos justos y seamos mejores personas y subamos espiritualmente de nivel, ¿qué debemos hacer? Debemos cuidar nuestra alma, debemos cuidar las vestimentas del alma. ¿Cuáles son las vestimentas del alma? El pensamiento, el habla y la acción. Esas son las vestimentas que tiene el alma. Y en el pensamiento que se generan las emociones y luego de la emoción viene la acción, es lo que más debemos cuidar. Por eso ahí Rashi, cuando explica un poquito que la inmoralidad sexual es la base para descarriarnos con todos los otros valores que tenemos. Entonces, cuidar los pensamientos, cuidar el pensamiento, ahí donde tenemos que estar apartados, ahí donde tenemos que estar separados. Estas vestimentas del alma, ¿cómo se cuidan? Cuidando el pensamiento. En Likutei Moharan dice, la persona está donde está su pensamiento. Usted puede estar con una persona, pero si esa persona está pensando en otra cosa, es como que no la está escuchando. Está, pero no está. ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde está su pensamiento? Y sabemos que se generan en los pensamientos las emociones y después viene la acción, como ya dijimos. Entonces debemos cuidar estas vestimentas del alma y también las ventanas que tiene el alma, que son los ojos, que es la nariz, que es la boca, que son los oídos. Siempre decimos hay que tener cuidado, ser apartado y separado en lo que escuchamos, no escuchar cualquier cosa, ser diferente a los demás, no mirar cualquier cosa, cuidar nuestros ojos, cuidar nuestra nariz, qué aromas estamos oliendo. Tiene que ver el tema de la nariz con la respiración, como no enojarse por cualquier cosa. Cuando uno está enojado, respira fuerte, veo como los dibujos animados, que hay un toro y le sale humo de la nariz, está enojado. Que el enojo no nos domine, y ni que hablar de la boca.
En muchas parashot venimos hablando de estas ventanas. Entonces debemos empezar a escuchar bien, a mirar bien, debemos sacarnos la ira, no enojarnos por cualquier cosa y sobre todo hablar bien. No como habla todo el mundo, que se vea la diferencia, que somos apartados, que somos separados. No ir para donde corre todo el mundo, la inmoralidad que existe en el mundo. Todo lo que se ve hoy en el mundo, todo está al alcance de la mano, de los ojos, de los oídos y de la boca de los niños, de los grandes, de los adolescentes, de todos. Y de eso hay que cuidar. La batalla, ¿dónde es? En el pensamiento. Pero hay algo que debemos saber. Solamente podemos tener un pensamiento a la vez. Entonces, cuando se viene un pensamiento malo, un pensamiento negativo, un pensamiento de inmoralidad, antes que se expanda en nuestra mente, se convierta en una emoción y luego en una acción, debemos sacarlo inmediatamente. ¿Cómo lo sacás? Pensando en otra cosa. Es importante saber esto. Si viene un pensamiento negativo y sabemos que podemos tener un solo pensamiento a la vez, sacarlo inmediatamente, empezar a pensar cosas buenas. Empezar a estudiar algo de la Torá, algún versículo de la Torá, alguien que te compartió algo de la Torá. Entonces vas quemando esos pensamientos malos. Entonces, teniendo pensamientos buenos, vas a hablar bien, vas a tener buenas emociones y va a derivar en buenas acciones. Bien amigos, espero que ayer, bendito sea, lo estén bendiciendo a todos ustedes, también a su familia. No se olviden de compartir este video, de darnos un like, de hacer comentarios también. Y nos estamos viendo entonces en la próxima para allá.